Hola chicos, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar sobre el derecho básico de aprendizaje número 6. El cual nos invita a hablar del impacto producido por los avances tecnológicos en el desarrollo social y económico de Colombia en el siglo XIX. Recordemos que en el siglo XIX es desde 1800 hasta 1900. Y en esta época es donde Colombia básicamente se independiza, deja de llamarse virreinato de la Nueva Granada para convertirse en la República de la Nueva Granada. Entonces, pues, vamos a ver a lo largo de este periodo lo que fue ese proceso. Los propósitos de escribir el papel del telégrafo, el correo del ferrocarril, el barco a vapor, la industria textil y la electricidad en el desarrollo económico de Colombia. Otro propósito relaciona los procesos de industrialización dados en el país con los cambios sociales como el crecimiento de las ciudades y la diversificación de la economía. Reconocer el papel de la Comisión Coreográfica de Agustín así como un aporte a la planeación y la gestión del territorio colombiano desde su representación cartográfica. Y otro es explicar algunos problemas ambientales provocados por los procesos de industrialización de Colombia y realiza conjeturas acerca de sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. De tal manera que esos propósitos vamos a transversalizarlos con la historia de Colombia en el siglo XIX. Vamos a mirar la independencia, cómo Colombia pasó de ser un virreinato a llamarse las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que fue la época de la Patria Boa, cómo fue reconquistada por los españoles, cómo viene una segunda independencia el 7 de agosto del 19, cómo nos pasamos a llamar la Gran Colombia, como nos pasamos a llamar después la República, la Nueva Granada, después nos llamamos la Confederación Granadina, después nos llamamos Estados Unidos de Colombia y finalmente nos llamamos República de Colombia. Entonces vamos a ver todo este proceso y transversalmente vamos a mirar los propósitos del telégrafo, el correo, el ferrocarril y todos estos eventos que fueron muy transversales e importantes en la historia colombiana. Entonces, pues para iniciar tenemos que arrancar por el proceso de independencia de la Nueva Granada. Eh, pues obviamente para entender de en qué momento dejamos de llamarnos virreinato al ser una república. ¿Listo? Entonces, pues para entender la independencia tenemos que tener claro que fue un proceso que inició en 1810, lo que fue el 20 de julio, con el Jarro de Llorente, el grito de independencia del 20 de julio, y terminaría con el grito de independencia del 7 de agosto de 1819. Entonces, es un proceso de independencia. ¿Cuáles son los antecedentes? Por supuesto, la independencia de las 13 colonias o de Estados Unidos, que fue en 1776. También, por supuesto, la Revolución Francesa, que fue en 1789. La independencia de Haití, que fue el primer país o primera colonia que se independizó en América Latina, que casualmente se independizó de Francia, que era quien traía las ideas de la ilustración. Tenemos también que hablar de las reformas borbónicas. Aquí a la izquierda podemos mirar al rey Carlos III, quien fue el que se inventó esa figura de las reformas borbónicas, que una reforma que fue una especie de reforma tributaria. Lo que buscaba era que la gente de las colonias peninsulares, de las colonias americanas, eh, bueno, y también asiáticas y africanas, porque en esa época España tenía el imperio por todo el mundo. La idea es que tributaran más, le dieran más impuestos, pagaran más plata para que los reyes la gastaran por allá en guerras en Europa contra Inglaterra principalmente. Y eso dio pues eh, el pie para que se presentara una rebelión que fue la de los comuneros. Y finalmente otro antecedente, bueno, la rebelión de los comuneros fue en 1781 y finalmente 81-89 y finalmente pues está la invasión de Napoleón, que fue como un, un detonante grande para que aquí se organizaran las juntas de gobierno y el 20 de julio se diera el grito de independencia, pues porque no había rey, porque Napoleón había depuesto el rey Fernando VII. Entonces, para iniciar, vamos a ver qué fue la rebelión de los comuneros, fue en 1781. Recordemos que hablamos de las reformas borbónicas, de la cual quería subir los impuestos a la ciudadanía. Entonces,
Aquí aparecen dos figuras muy grandes, entre otras tantas, ¿no? La primera es Manuela Beltrán, que aparece aquí arrancando el edicto. eh, el enviado por la corona, por la realeza, había el viernes, un viernes de mercado en marzo del 81, estaba diciendo o leyendo el edicto, en el cual pues pedía más impuestos a algunos productos. Entonces, valerosamente Manuela Beltrán arrancó el edicto, como muestra la foto, y lo despedazó. Y por supuesto, eso motivó a que mucha gente también se envalentonara y pues obviamente rechazaron esta propuesta. En la foto inferior vemos a Galán, él se llama José Antonio Galán, que también lideró el proceso de lo que fue la rebelión de los comuneros. ¿Y por qué es importante la rebelión de los comuneros? Pues porque fue la primera, digamos, el primer síntoma de independencia. Allí se hablaba de que arriba el rey, que viva el rey, abajo el mal gobierno. Pues que viva el rey, abajo el mal gobierno, pues como que quería y no quería, ¿no? Porque aceptaban el rey, sin embargo, pues no hay mal gobierno. Bueno, sin embargo, pues como digo, esto fue un antecedente muy importante porque fue la primera rebelión. Eh, Después de eso marcharon hacia Santa Fe y bueno, allí hicieron un pacto con el, con el obispo de Góngora, no recuerdo bien el nombre. Bueno, el hecho es que hicieron un pacto en el cual supuestamente no iban a cobrar esos impuestos, pero al final hicieron pistola, sí cobraron los impuestos, y al final asesinaron a estas personas que marcharon hacia Santa Fe. Entonces, esto se da como la primera insurrección y es muy importante porque es el antecedente principal. Y el 20 de julio, ya con el antecedente de que no teníamos rey, porque Napoleón había puesto a su hermano a José Bonaparte y no teníamos, es decir, una corona que nos mandara, entonces se organizó una independencia el 20 de julio, eh, bueno, que fue la primera independencia. Entonces queda el país dividido. Por primera vez dejamos de ser un reinado y nos convertimos en una república. Entonces aparecen dos líderes muy importantes en esa época. Uno de ellos es Antonio Nariño, y el otro, que este es de corte centralista. Antonio Nariño era el que decía que el Estado tenía que ser central. Y aparece también Camilo Torres, y Camilo Torres decía que no, que el Estado tenía que ser federal. Bueno, vamos a ver esto a más profundidad. Sin embargo, pues estas disputas entre centralistas, federalistas, también se le sumaba una disputa por los realistas, que eran quienes querían seguir, continuar haciendo parte de la corona española. Pero aquí miramos el mapa de la discriminación. Los que están de rojo querían seguir siendo federalistas, es decir, perdón, querían ser república, pero no república federalista. Es decir, estos estados, estas provincias respaldaban a Camilo Torres. Sin embargo, otras provincias querían ser centralistas, respaldaban a Nariño, y pues en ese caso lo importante, pues Bogotá, Cundinamarca, quería seguir siendo centralista. Sin embargo, pues las amarillas querían seguir haciendo parte de la corona española. Bueno, esto por supuesto desencajó en guerras civiles y guerras, y ahí es donde empieza nuestra sangrienta historia. Y pues al no haber un orden, un norte establecido, pues entonces no pasó nada, la patria pues no pudo arrancar, y pues nos desbaratamos entre nosotros, le dimos el papayazo para que en 1816, ya cuando Fernando VII recobra el trono en España, pues delega pues a Pablo Morillo para reconquistar las colonias americanas, y aquí nos encuentra Pablo Morillo pues hechos una sola revuelta porque no sabíamos qué hacer. Entonces, pues se entiende por qué no sabemos qué hacer. Teníamos el antecedente también de Estados Unidos, de que era federalista, el antecedente de Francia, que era centralista, y pues por supuesto las dos visiones son importantes, ya vamos a ver también eso. Entonces Pablo Morillo llega a Santa Fe en el 16, se realizan varias instituciones. El Consejo de Purificación, lo que buscaba el Consejo de Purificación
era purificar a los realistas que no demostraron su fidelidad a la corona. Eh, la Junta de Secuestros estaba encargada de despojar los bienes de los quienes eran acusados de traición y finalmente el Consejo Permanente de Guerra lo que buscaba era juzgar y condenar a todos los revolucionarios y colaboradores. Con estas tres instituciones, pues desafortunadamente asesinan a muchos próceres de la libertad, como por ejemplo Nino Camilo Torres, como Francisco José de Caldas, Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos, Jorge Tadeo Lozano, bueno, entre otros importantes próceres de la libertad son asesinados con lo que se conoce en la Reconquista Española. Finalmente, después de varias guerras, eh, Simón Bolívar estaba en Venezuela con Santander y es donde arranca la ruta libertadora en 27 de mayo de 1819 y hasta el 10 de agosto, pues la batalla de Boyacá fue el 7 de agosto, sin embargo el 10 de agosto es cuando llegan a Santa Fe. Entonces arrancan desde Angostura, pasan por Mantecado, finalmente llegan aquí a Tanarauca, donde se sientan, se organizan mejor, se suman muchos soldados llaneros y al paso hacia Pore van sumando más llaneros. Por eso los llaneros tienen tanta responsabilidad en la independencia, tienen un papel muy grande en la independencia de Colombia. Cuando llegan a Paya, aquí subiendo la cordillera, se encuentran con la primera batallón, digámoslo así, español o realista. Entonces, donde empieza la batalla de Paya. Aquí empieza la trepada a los Andes. Recordemos que pues, aquí pues, es planicie, pero aquí ya empieza a subir a páramos. Mucha gente falleció solamente por condiciones climáticas. Otros tantos, pues, por supuesto, resistieron. Cuando van llegando a Boyacá, pues tienen una batalla en Ganesa, en Pópaga. Finalmente van llegando al pantano de Vargas en Paipa, donde tienen la batalla por el pantano de Vargas. El 7 de agosto ya están con la batalla de Boyacá y el 10 de agosto pues ya llegan a Santa Fe y es donde se proclama finalmente la independencia. Entonces, esa es la ruta libertadora, pues es muy resumida, pero pues, duró 3 meses prácticamente y es muy importante esa ruta libertadora. Finalmente, pues después de que nos independizamos de la realeza española, aparece, pues se unen tres grandes países o repúblicas, que en este caso esta se llamaba Cundinamarca, ¿sí? La de Venezuela y la de Quito. Entonces empieza lo que se conoce como la Gran Colombia. Esto duraría desde 1819, para ser más exacto, en 1821 se vuelve ya legal porque hay una constitución de por medio, sino que se planea en el 19. Y podemos ver que no solamente fue Panamá, sino que también hubo una república aquí por este lado que se le unió a la Gran Colombia y hubo también algunas islas por aquí que se le unieron a Gran Colombia. Entonces, por eso es importante la Gran Colombia. Sin embargo, pues eso ya lo vamos a ver a profundidad en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, eso era lo que quería explicarles de cómo fue el proceso de independencia de América Latina, o perdón, de la nave de la